Me permito emitir las normas de etiqueta que estarán vigentes en el desarrollo de los diferentes tracks de este webinario. Favor mantener sus micrófonos en silencio para no interrumpir a los expositores. Encender sus videocámaras para mostrar respeto a la persona con la palabra en ese momento. Las preguntas pueden ir haciéndolas durante la charla exclusivamente por el chat utilizando un lenguaje apropiado. Las mismas serán resueltas al finalizar la intervención por el expositor. En caso de existir tiempo, al final se podrá ceder la palabra a alguno de los participantes para alguna aclaración adicional siempre y cuando haya solicitado la palabra mediante la herramienta de levantar la mano. Recordarles que la organización emitirá certificados de participación a las personas que asistan a los 4 tracks planteados. Buenos días, bienvenidos al track 1 del webinar de Ingeniería FICA 2020, sección Ingeniería Mecatrónica, en el marco del 34º aniversario de fundación de la Universidad Técnica del Norte. En este espacio virtual de compartir de conocimientos, ha sido generado para presentar diversas investigaciones y temas de interés para todos los que conformamos la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Como primera intervención, tendremos el tema Validación de una placa de compresión dinámica para reducción de fracturas en antebrazo a cargo del Dr. Marco Antonio Ciaxia Sortino, quien es profesor titular de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica, ingeniero aeronáutico con maestría en Ingeniería Mecánica y doctorado en Ingeniería. 23 años de experiencia docente con más de 15 publicaciones indexadas y cerca de 30 publicaciones en congresos. Sus intereses de investigación están en el área de biomecánica, métodos numéricos y diseño mecánico. Damos la bienvenida al Dr. Ciaxia en esta mañana. Observa, Marco, sí se observa. Ya, gracias. Bien, este proyecto se inscribió en la convocatoria 2019 del QUICIT y es un proyecto que ya se cerró, tiene la aprobación de la comisión asesora. Disculpen, tengo un problema técnico aquí con una mascota. Voy a continuar. Bien, una placa de compresión dinámica es un dispositivo que se utiliza internamente para unir huesos que se han fracturado. Allí tenemos, voy a colocar el puntero láser. Acá tenemos una renderización de un modelo CAD que se ve mejor. Y pues se utiliza, como se ve en la figura inferior, cuando tengo un hueso roto en dos partes y se quiere unir para que se sane. Claro, acá es un modelo, es un hueso real, pero no en una persona. Se llama de compresión dinámica porque tiene un diseño especial la placa. La placa tiene en sus agujeros una especie de perfil de leva, llamémoslo así, y se emplea con unos tornillos cuya cara inferior es una esfera. Entonces, al momento de aplicar el apriete en el tornillo, esa cara esférica desliza sobre ese perfil de leva y hace que, digamos, hay un hueso unido, si es en el brazo, ¿verdad? Unido al codo o al hombro, dependiendo de qué parte del brazo sea, y la otra parte se comprime contra la zona rota. Esa compresión permite una sanación más rápida de la fractura. Entonces, eso es lo que es una placa de compresión dinámica. En inglés se abrevia DCP, Dynamic Compression Plate, y así la vamos a conocer de ahora en adelante. En Ecuador, como en cualquier país, son requeridas, no solo para fracturas de brazos, sino para fracturas de cualquier hueso largo o ancho también. Y como, bueno, sabemos que los impuestos de importación son elevados y por lo tanto salen costosos. Pero no se requiere una gran inversión para producirlas porque en realidad no es un material muy exótico. Voy a apagar la cámara para que haya más espacio. Ya. El material es acero 316L, un acero inoxidable biocompatible, y los procesos de fabricación tampoco son complejos, entonces no se requiere una gran inversión para producirlas. Debe ser interesante tener nuestra propia producción acá, ¿no? Esa fractura, la fractura, por ejemplo, específicamente en el antebrazo, es la sexta más frecuente de entre todas las fracturas. Y la mayoría ocurre entre los adultos
perdón, entre los adultos mayores, los niños y adolescentes. Ya cuando empiezan con los deportes de riesgo, incluso con el fútbol, es muy común la fractura del brazo. Y entre los adultos, cuando hay una mayor frecuencia de caídas, pues también son frecuentes las roturas de los brazos. Entonces, hay una placa DCP que podemos ver acá a la derecha y también en la figura de abajo, que ya fue diseñada y construida, pero faltaba hacer una validación de la placa. Entonces, se puede hacer una validación ingenieril y también hacer una validación, digamos, médica, ¿no? Usarla en una operación, pero eso es sumamente complicado porque requiere muchos requisitos, digamos, pasar por un comité de ética y bueno, y algún hospital que realmente lo quiera probar, etcétera. Entonces, y algún paciente que esté dispuesto a tomar el riesgo de usar un dispositivo no probado previamente. Entonces, lo primero que se quiso hacer fue una validación de ingeniería. Entonces, se realizó un ensayo de compresión en la placa. Aquí en la figura inferior la vemos instalada. Por la dificultad de obtener huesos de cadáver de humano, primero se hizo con unos elementos metálicos que hacen las veces de hueso. Esos elementos metálicos también son de acero inoxidable 316L. Y la idea no era ver cuánto soportaba la placa, sino ver su curva carga-desplazamiento, que es la figura que tenemos acá a la derecha. Entonces, se aplicó una fuerza hasta el punto que se mantuviera dentro de su rango elástico, de manera que no perdiera su forma. Entonces, de esta curva obtenida se escogió un punto, digamos, para una fuerza axial de 50 newtons de compresión, se obtuvo un desplazamiento de 0,058 milímetros. Bueno, obviamente no lo podemos ver en la gráfica, pero en la tabla de datos arrojadas por la máquina, se obtuvo ese desplazamiento. Luego de este ensayo mecánico, se hicieron simulaciones. ¿Cuál es el objeto de todo esto? El objeto es que se quiere hacer la simulación de la instalación de la placa en un hueso. Pero para ello tenemos que ver que los métodos de simulación son confiables, dan resultados correctos. Entonces se hizo ese primer ensayo mecánico con huesos metálicos, se va a simular de esa manera y ya veremos después qué es lo que se hizo, ¿no? Se escogieron dos métodos numéricos. El método de los elementos de contorno es menos conocido que el método de los elementos finitos. No hay mucho software comercial que lo implemente, pero es un método poderoso porque requiere, bueno, hay que resolver unas ecuaciones un poco complejas, pero requiere muchos menos elementos. Entonces, en este caso, por ejemplo, vemos a la izquierda el modelo geométrico que se empleó y eso se discretizó con elementos bicuadráticos, la placa con 56 elementos y cada hueso con 80 elementos. Recuerden estos números porque cuando pase al método de elemento finito podemos contrastar la cantidad de elementos. Entonces, digamos, repito, 56 la placa y 80 cada hueso. Se empotró uno de los huesos y en el otro hueso se aplicó una carga de 50 newtons y entonces se obtuvo un desplazamiento de 0,0577 milímetros. Como aquí verán en la distribución, es obvio que el elemento empotrado no se desplaza y el elemento móvil, digamos, se acerca al elemento empotrado y la placa flecta un poco, ¿no? Es el comportamiento esperado y de hecho fue el comportamiento visto en el ensayo mecánico. Posteriormente se simuló con el método de los elementos finitos también. El modelo geométrico, pues, muy similar al como debe ser, ¿no? Porque si no, no se podría comparar. Y en este caso se utilizaron elementos tetraédricos cuadráticos, que son de 10 nodos.
Y la placa se discretizó con 5.306 elementos, comparados con los 56 del método de elementos de contorno, y 11.025 elementos para cada hueso, comparado con los 80 de los elementos de contorno. Entonces, dirán, bueno, se ve que el método de los elementos de contorno es eficiente, requiere menos elementos, pero el método de los elementos de contorno tiene una limitación, y es respecto a las geometrías que se pueden discretizar o representar, y sobre todo a la parte del contacto. Entonces, digamos que tiene sus limitaciones. El método de los elementos finitos es un poco más versátil en ese aspecto. Y bueno, ya voy a seguir conversando de eso. Entonces, bueno, como les había dicho previamente, el objeto del ensayo mecánico fue validar las simulaciones. Entonces, acá en esta tabla vemos un resumen. Experimentalmente, ¿verdad? Para una fuerza de 50 newtons se obtuvo 0,058 milímetros. Y estos son los resultados que ya les había comentado previamente para elementos finitos y elementos de contorno. Y las diferencias, pues, son muy buenas. O sea, el elemento de contorno se ve que es muy preciso. Se obtuvo apenas 0,5%. Eso es una diferencia muy pequeña entre un ensayo experimental y una simulación. Y elementos finitos de 2,2%, que aunque es un poco mayor, todavía es muy buena esa diferencia. Una diferencia muy baja. Entonces, digamos que los métodos han demostrado, ambos métodos numéricos demostraron ser aplicables para representar ese comportamiento mecánico eh, de la placa. Entonces ahora lo que se quería hacer es, bueno, ya que sabemos que el método funciona, vamos a utilizarlo con tejido óseo, es decir, los elementos que antes eran de acero inoxidable se cambiaron a propiedades de tejido óseo. El tejido óseo humano tiene diferentes propiedades. Hay un hueso más compacto que se llama hueso cortical, y hay un tejido más poroso que se llama tejido trabecular. Esto se ve fácilmente cuando usted se come una pierna de pollo, por ejemplo. El hueso en los extremos del hueso de la pierna es un hueso más poroso justamente, y hacia el centro de ese hueso es un hueso más compacto. Bueno, eso mismo tenemos nosotros los humanos en nuestros huesos. Y en este caso particular lo que se hizo fue, perdón, lo que hizo fue simularlo únicamente con tejido cortical. Las propiedades, bueno, se obtuvieron de la bibliografía. La relación de Poisson, como verán, no es muy diferente a la de los metales, pero sí el módulo de elasticidad, por ejemplo, es 10 veces menor que el de un acero, Y otra particularidad del tejido óseo es que su resistencia a la tracción es menor que su resistencia a la compresión. Entonces, todas estas características se insertaron en el modelamiento del problema. Y además de eso, se quería simular lo que ocurría en una operación de cirugía. Entonces, bueno, efectivamente en una cirugía el hueso se perfora. Acá se ve claramente los agujeros. De hecho, en la primera imagen que vimos del hueso real también estaban perforados. Y se usaron unos conectores que el software permite crear. Son unos conectores virtuales, no son reales, por eso tienen una cabeza hexagonal, aunque en la práctica son de cabeza redonda. Solo es una representación. Y si se fijan un poco, voy a volver un momento atrás. Tal vez aquí ven que hay como un corte secante. Perdón, en esta no. Aquí, más claro. Hay un corte secante en el círculo, y hay un contacto completo entre la placa y el hueso. En cambio, en esta nueva simulación, la placa es tangente al hueso.
Entonces es una zona de contacto bastante más pequeña. ¿Y eso qué implica? Bueno, como el hueso es relativamente frágil, si el apriete acá es excesivo y al haber una pequeña zona de contacto puede haber un esfuerzo muy elevado y podría romperse el hueso. Entonces, queríamos ver eso, queríamos ver también si el contacto acá entre hueso y hueso no es excesivo, la fuerza, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que se espera del comportamiento de la placa al ser usada en una cirugía. Bueno, se efectuó la simulación. Por cierto, la placa sigue siendo de acero, ¿no? Acero inoxidable. Entonces se obtuvieron los siguientes resultados. Los desplazamientos muy pequeños, porque justamente hay contacto entre huesos, y el hueso no se fractura. De hecho, ¿cómo sabemos que no se fractura? Porque hay un factor de seguridad de 347 en el hueso, es decir, está muy lejos de fracturarse, lo cual es, por supuesto, deseable. Y el factor de seguridad mínimo en la placa es de 16,7, es decir, la placa está también muy lejos de dañarse. Entonces, esta simulación pues, nos dice que el comportamiento es satisfactorio. Justamente, no queremos que instalándose la placa en el hueso se dañe más el hueso de lo que ya está. Sabemos que está fracturado, ¿no? Y tampoco queremos que la placa falle. Entonces, con todo esto, pues tenemos resultados que son eh, satisfactorios. Acá tenemos, bueno, las referencias. De Azacal tenemos la foto del hueso con la placa. De este artículo de Gámez y Ojeda tenemos, y Blanco tenemos el diseño de la placa. Y de Keller tenemos las propiedades del tejido óseo. En resumen, y ya para cerrar, pues entonces ya confirmamos que ambos métodos numéricos pueden describir adecuadamente el comportamiento mecánico de la placa. El método de elementos de contorno fue mejor, o sea, digamos, aproximó de mejor manera los resultados del ensayo mecánico, pero bueno, debido a algunas limitaciones que tiene ese método, se utilizó el método del elemento finito para modelar y simular la cirugía, incluyendo las propiedades mecánicas del tejido óseo. Entonces, el resultado final fue que sí, se pudo validar la placa, sí puede emplearse para reducir fracturas sin incrementar los daños en los huesos, sí se siguen las pautas correctas durante la cirugía, porque un detalle que me faltó indicar es que cada tornillo tiene que aplicarse con un cierto torque, ¿no? No es un torque, si el doctor es fuerte, entonces aplica un gran torque, y si el doctor no tiene tanta fuerza, aplica un torque menor. Pues hay un torque, digamos, normalizado que hay que aplicar para implementar la placa. Entonces, bueno, esos son los detalles. Quería indicarles también que actualmente se está desarrollando un trabajo de grado para justamente realizar el proceso de fabricación de la placa. Y ya con eso, digamos que tendríamos todo para fabricar un elemento nuevo y ver si se puede hacer una prueba médica tal vez, si las condiciones dan. Entonces, bueno, esto es todo. Voy a tal vez dejar de compartir la pantalla y voy a activar la cámara por si acaso hay alguna duda. Agradecemos al doctor Siaxi y vamos a empezar la ronda de preguntas. Entonces, como nosotros tenemos un poco de tiempo todavía dentro de nuestra exposición, vamos a dar paso a las preguntas. Voy a pedir a las personas que van a levantar la mano, que les voy a ir nombrando, activen su cámara, realicen la pregunta para que pueda el doctor Siaxia pues contestarlas. Vamos a empezar con Javier Lima Trujillo, por favor. Sí, buenos días. Tengo problemas con mi cámara en la computadora. No puedo activarla en realidad. Pero mi pregunta iba enfocada hacia la simulación del hueso. Está como un material isotrópico lineal, me parece, por las que presento en la tabla, ¿verdad? Sí, lo modelamos como isotrópico lineal
digamos, como una primera aproximación. El tejido óseo cortical en realidad es transversalmente isotrópico. Eso significa que tiene un plano donde es isotrópico y una dirección perpendicular a ese plano donde tiene otras características. Pero debido al sistema de cargas que se aplica durante la instalación de la placa, no era realmente necesario hacer un modelo más complejo, no iba a haber mucha diferencia. Y tal vez si hubiésemos simulado el tejido trabecular, el tejido trabecular sí es completamente ortotrópico, digamos, tiene propiedades distintas eh, en todas las tres direcciones perpendiculares entre sí, radial, tangencial y axial. Y respecto a la parte lineal, bueno, efectivamente, si la carga se aplica lentamente, como fue este caso, o como fue la hipótesis en este caso, el hueso se puede considerar un material lineal. En la realidad, el hueso es un material viscoelástico. Es decir, mientras más rápido se aplica la carga, más se incrementa su módulo de Young, su módulo de elasticidad y también su resistencia. Pero ya las diferencias se ven cuando las cargas son de tipo impacto, ¿no? Cuando la velocidad de aplicación es muy elevada. Estas cargas cuasi estáticas permiten entonces modelar el hueso como lineal. Ya, gracias. Se me quedó claro. Damos el paso, por favor, a Curi Terán. Muy buenos días. Mi pregunta al doctor se refiere a que la irregularidad de la fractura de los huesos depende o influencia en algo en la eficacia de usar el DCP o solo es para fracturas específicas nada más. Eso. Hola, buenos días. Bueno, fíjate, yo no soy médico, pero ciertamente cuando la fractura es oblicua, digamos, es inclinada respecto al eje del hueso, requiere técnicas especiales. O sea, digamos, esta placa permite que el tornillo no se tenga que instalar exactamente perpendicular al hueso. Se puede instalar con una cierta inclinación. Entonces, digamos que la imagen inicial, no sé si recuerdan, la fractura, esa fue una fractura falsa, digamos, artificial, creada para probar esa placa, ¿no? Y entonces es una fractura transversal completamente al hueso. Si la fractura no es transversal, sino es un poco inclinada, todavía se puede usar la placa DCP, ¿no? Hasta un cierto grado de inclinación. Y ya para inclinaciones muy elevadas, hay que usar otros tipos de placas. Hay muchos tipos de placas y hay algunas específicas para fracturas oblicuas. Y luego hay otro tipo de fracturas donde el hueso no se fractura en dos partes, sino que se fractura en tres, cuatro o más partes. Ahí ya hay que, se puede aplicar, dependiendo del tamaño del fragmento, podría usarse o no la placa DCP. Eso es un tema bien amplio, ese que me estás preguntando. Muchas gracias. Eso era todo. Gracias. Damos el paso, por favor, a Diego Ortiz. Marco y señores estudiantes, muy buenos días. Una pregunta es en el sentido, ¿cómo tú le ves la aplicación de los elementos finitos en el campo de la ingeniería? ¿Y qué conocimientos se debe de tener para poder aplicar esta metodología? Gracias. Bueno, el elemento finito ya se ha visto que sirve para todo, prácticamente, absolutamente para todo. Cuando digo para todo me refiero, no solo se utiliza para modelar cuestiones de elasticidad. Bueno, ya dentro de la elasticidad hay una gran complejidad de aplicaciones. Cuando el material, por ejemplo, no es elastoplástico, sino que es hiperelástico o hiperplástico o incluso viscoelástico, viscoplástico. Es decir, se pueden modelar materiales sumamente complejos
También se pueden modelar condiciones de borde muy complejas, no solo las cosas que estamos acostumbrados, qué sé yo, un empotramiento, una articulación, sino también vínculos elásticos, vínculos que se mueven con el propio elemento, etc. Entonces realmente el elemento finito no... bueno, se ha usado para simular fluidos, aunque los elementos preferidos son los elementos de volúmenes finitos, pero sin embargo, el método de elemento finito también se puede utilizar para resolver problemas de fluidos. Y ¿qué se necesita saber para usarlos bien? Bueno, depende del campo del conocimiento. Si nos limitamos a la parte de elasticidad, o sea, diseño mecánico, incluso metiendo la parte térmica, lo que hay que saber es eh, mecánica de materiales o resistencia de materiales en su forma avanzada. ¿Okay? O sea, hay que saber mucho de elasticidad, hay que saber muy bien qué es una condición de borde y cómo modelarla. Digamos, yo de todas las simulaciones que veo que están mal hechas, el 99% de los errores corresponden a la aplicación de las condiciones de borde. No saber cómo simular una articulación, no saber cómo simular una zona de contacto, cualquier detalle de las condiciones de borde va a llevar a resultados erróneos. Y bueno, minoritariamente no saber modelar los materiales o no saber modelar las cargas, que son parte de las condiciones de borde, también lleva a errores de resultados. No sé si ese era el aspecto que... Sí, Marco. Algo adicional. ¿Qué tanto influencia el concepto matemático? ¿Qué tan esencial es tener una buena formación matemática? Bueno, desde el punto de vista de aplicar, o sea, de usar un software y modelar y simular, no es tan esencial la parte matemática. La parte matemática es más importante cuando yo voy a desarrollar el elemento finito. ¿Okay? ¿Qué es un elemento finito, por cierto? Un elemento finito no es más que una colección de fórmulas matemáticas que son modelos matemáticos del problema que se quiere resolver. Entonces, si usted va a desarrollar un nuevo elemento finito o va a modificar un elemento finito para que tenga otras capacidades o a mejorar un elemento finito para que no tenga alguna limitación, ahí es importantísimo el background matemático, ¿no? Lo que se sepa de matemáticas. Pero ya al punto de aplicarlo, lo que se tiene que saber es la teoría de elasticidad realmente. O sea, cuáles son las ecuaciones que gobiernan la elasticidad, que son condiciones de borde de Newman, etcétera, todo eso. Y saber también sobre materiales. Es decir, si usted va a estudiar un plástico y dice, bueno, yo voy a modelar el plástico como si fuera acero, tiene que verificar que eso realmente se puede hacer. O sea, es decir, hay materiales que son hiperelásticos, hay materiales que si la carga es muy rápida, como el caso del tejido óseo, tienen propiedades elásticas y de resistencia que son variables. Entonces es muy importante conocer el material con el que se va a hacer la simulación. Si usted va a simular, por ejemplo, una base que tiene un componente metálico y un elastómero, una goma, bueno, ahí es primordial conocer cuál es el comportamiento mecánico de la goma, por ejemplo, porque con los metales estamos bastante familiarizados, pero por ejemplo, con las gomas, con las cerámicas, con los plásticos impresos, eso que se está usando mucho ahorita, ¿verdad? La impresión 3D, es muy importante conocer cómo se comporta ese material. Muchas gracias, Marco. Vamos a dar paso, por favor, a Henry Valencia. Doctor, buenos días. Mi pregunta iba a la cuestión del
de la sección transversal de la placa de CP. En las simulaciones, la sección transversal es rectangular. De alguna manera influiría si esa sección fuera modelada y después tal vez ya fabricada de una forma curva, de modo que se adapte a la curvatura del hueso para que no sea tangente. Tal vez ahí se reducirían esfuerzos, o no sé, ¿tendrá algún efecto eso? Bueno, esa es una pregunta excelente. Esa placa, digamos, es la placa básica, la placa, digamos, que se empezó a usar inicialmente. Esa placa que tú mencionas ya existe y se llama placa DCP de bajo contacto. Entonces, efectivamente, sí se puede hacer curva, ya existe, se fabrica curva. De esa manera hay una zona de contacto mayor con el hueso. Y fíjate que el problema no es realmente el tejido óseo, ¿no? Claro, cuando uno ya trabaja en biomecánica, uno va conociendo un poco más de medicina. Los huesos están cubiertos con una membrana. Esa membrana se llama periósteo. Y esa membrana está vascularizada, es decir, hay vasos sanguíneos por allí que llevan los nutrientes al hueso. Recordemos que los huesos no son estructuras metálicas muertas, ¿no? Son órganos, están vivos, se renuevan. Entonces, si a un hueso le falta la irrigación sanguínea, se muere, se deja de tener sus propiedades. Entonces, ¿qué sucede con las placas DCP? Bueno, un defecto de la placa DCP es que la presión elevada que existe entre la placa y el hueso hace que la membrana se rompa o se dañe. Y si el daño es pequeño en extensión, pues la membrana alrededor después recupera esa membrana muerta, digamos, o dañada. Pero si la extensión es grande, puede fallecer, o digamos, no decir fallecer pero puede dañarse toda la membrana. Entonces, ese es el objeto de la placa de bajo contacto, que en inglés es LC-DCP, Low Contact, ¿no? Y esa sería como otra investigación. Creo que, bueno, de hecho me confirmó el doctor Ojeda que se está trabajando en un trabajo de grado de una placa de bajo contacto. Ya, entonces ya me doy cuenta, es preferible el contacto tangente, es menor contacto, ¿no? Bueno, la de Muy bajo amable. contacto, sí, para terminar, la de bajo contacto es preferible desde el punto de vista médico, pero también es más cara de fabricar, porque el hecho de que haya que darle una curvatura a la placa, pues encarece un poco la placa, pero es mejor para el paciente realmente. Listo, muchas gracias. Un gusto. Damos el paso, por favor, a Diego Almeida. Profesor, buenos días. Quería preguntarle, una vez que ya se ha demostrado de que los experimentos o la investigación científica sí da buenos resultados con esta placa, ¿cuál es el siguiente paso para que ya se pueda aplicar hacia las personas o sea distribuido comercialmente? Bueno, Diego, eso es un misterio para mí. Está mal que lo diga, pero la cuestión es que en Ecuador no está establecido digamos, formalmente un procedimiento para que ocurra eso que mencionas. Si hay un comité de ética, o sea, lo primero que tiene que ocurrir es que hay que hacer pruebas de la placa en personas. Y eso es muy delicado. Porque si el elemento, por más que la ingeniería diga que está perfecto, si el elemento se instala y no funciona como es y le causa un daño a la persona, pues hay consecuencias, ¿no? Entonces, el siguiente paso, una vez que está validado técnicamente, porque este paso hay que darlo, el que se hizo en este proyecto, eso es inevitable. Una vez que se hace esta validación técnica, hay que ir a un comité de ética médica, ¿sí? Especificando qué es lo que se va a hacer luego. Bueno, lo que se va a hacer luego es
buscar a algunos pacientes que requieran la placa, informarles de qué trata lo que se va a hacer, que es utilizar una placa nueva que nunca se había usado, que ellos den su consentimiento sabiendo que podría haber alguna falla. O sea, y luego que se diseña todo el procedimiento, entonces ahí es cuando se pasa al comité de ética. Si el comité de ética aprueba, entonces, bueno, hay que ir al cirujano, al hospital o a la clínica, planificar la operación, instalar la placa y, por supuesto, hacer un seguimiento muy estricto, porque no es como cuando yo utilizo una placa comercial. La placa comercial está validada, tiene permiso y bueno, sabemos que va a funcionar y ya. Simplemente hay que esperar a que la persona salga. Cuando es una placa experimental, como sería este caso, habría que hacer un seguimiento muy ajustado en tiempo para ver la evolución día a día del saneamiento de la fractura, ver que la placa se comporta bien. Y bueno, y luego de una cantidad de pruebas que habría que determinar, no sé en este momento cuántas serían, una vez que la placa está validada ya, digamos, médicamente, entonces allí habría que hacer un plan de negocios, ¿sabes? Estudiar el mercado, el retorno y todas esas variables económicas para finalmente buscar un inversor que quiera crear la empresa que va a producir las placas, etcétera, etcétera, y empezar a comercializarlas. Creo que esa sería la ruta a seguir. Y aquí en el país sí hay el ente regulatorio de eso precisamente para que se valide la placa. Te mentiría si te digo que lo sé. O sea, lo que yo sí sé es que no es común que en Ecuador se hagan dispositivos médicos, se validen y se aprueben y se comercialicen. No conozco, digamos, es más fácil validar y poner a producir una muleta o una silla de ruedas o ¿cómo se llama esto? Una férula, o sea, cosas externas, digamos que yo pienso que son factibles, pero ya elementos internos es un poco más delicado el tema, ¿no? Un poco más complicado. Yo creo que, bueno, hay que empezar e intentarlo. Y por supuesto necesitamos una apertura por parte de las autoridades del gobierno. Porque por mucha buena intención que tengamos nosotros y mucho ímpetu, si no hay una disposición a hacer cosas nuevas, no se va a lograr nada. Muchas gracias, profe. Bien, para terminar la intervención de este día, vamos a dar paso a Dani Ortiz en cuanto a la ronda de preguntas. Dani, tu micrófono está silenciado. Si podemos repetir la pregunta, por favor, encendiendo el micrófono. Ya, perdón. Buenos días con todos, profe. Quizás ya se han hecho varias pruebas de no una placa como la que se presentó, pero sí a otras placas y ya se tomaron algunos valores de cómo reacciona dentro del cuerpo. ¿Existe alguna manera de simular el rechazo de las prótesis en algunas personas? Bueno, efectivamente ya mucha gente, o digamos muchas compañías privadas han hecho pruebas, obvio, ¿no? Se sabe, ya se conoce que la acero inoxidable 316L es un acero inoxidable biocompatible. Entonces en ese aspecto no hay realmente pruebas nuevas que hacer. Pero cada dispositivo requiere su propio set de pruebas. Pues no es que yo pueda decir, mira, como aquella compañía hizo una placa que se parece bastante a la mía, entonces vamos a utilizar aquellas pruebas para validar esta. No. Otra prueba que se puede hacer es hacer pruebas en mamíferos grandes de la placa. Eso es más fácil. Y, por ejemplo, un perro. Bueno, está la ética de los animales también, ¿no? No es que los vamos a hacer sufrir por gusto, pero
Digamos que es una prueba previa que se puede hacer antes de hacer en humanos. Pero como te decía, cada dispositivo tiene que tener su propia batería de pruebas. No se puede ver qué se hizo en otro lado para validar esto. Ahora, el material no hace falta validarlo. El material ha sido validado ya previamente. Gracias, profe. Agradecemos al doctor Siaxia por su intervención, que la ha realizado pues excelente en esta mañana. Voy a pedir por favor a todos los participantes que nos vamos a dar un lapso de 10 minutos de receso para iniciar con la siguiente charla, justo como indica el calendario de fiestas a las 10 de la mañana. No salgan del canal, simplemente vamos a tener el receso sobre el mismo canal. Como segunda intervención tendremos el tema máquina para trituración de neumáticos usados, a cargo del magíster Víctor Erazo y la ingeniera Lili Morales. El magíster Víctor Erazo Arteaga es ingeniero mecánico industrial, magíster en diseño y automatización industrial. Tiene 6 años de experiencia docente en el área mecánica industrial, 5 años de experiencia en el diseño y construcción de máquinas y equipos para la industria alimenticia. Ha publicado varios artículos indexados y ha sido ponente de conferencias en el área de diseño. Lola Lili Morales Dávila es egresada de la carrera de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Técnica del Norte, auxiliar de investigación del Laboratorio de Procesos de Manufactura de la carrera de Ingeniería Mecatrónica de la UTN y se ha desempeñado como pasante destacada de los laboratorios René Chardón del Ecuador, Compañía Limitada, durante los meses de julio 2019 a marzo del 2020. Damos la bienvenida a nuestros expositores en esta mañana. Buenos días, estimados colegas, señores estudiantes. La Universidad Técnica del Norte, ante la problemática ambiental que representa el desecho de neumáticos, ha planteado a través de la carrera de Ingeniería Mecatrónica el proyecto de investigación Máquina para la trituración de neumáticos usados. Este proyecto se dividió en 3 etapas: la extracción de aro de talón, trituración en granulometría gruesa y trituración en granulometría fina. Como parte de este proyecto, vamos a escuchar la disertación de la compañera Lili Morales con el tema etapa de trituración en granulometría gruesa. Por favor, Lili. Sí, buenos días con todos. Mi nombre es Lili Morales. No sé si me confirman si les estoy compartiendo. Sí se ve, Lili. Ya, gracias. Bueno, permítanme, ya, listo. Tengan todos ustedes muy buenos días. Yo les voy a hablar acerca de la trituración de neumáticos usados. Bien, ¿sabían ustedes que un neumático tarda en degradarse aproximadamente 1000 años? En el Ecuador se desechan aproximadamente 3 millones de neumáticos por año. Y solo para el año 2015 en la ciudad de Ibarra se desechan 2000 por año. Al ser desechados de forma inadecuada, estos neumáticos son fuente de enfermedades infecciosas como el Zika, la chikungunya, encefalitis, entre otras. Y también, al ser desechados de otra forma inadecuadamente, los queman y son fuente de contaminación ambiental. Como parte para mitigar esta contaminación, lo que no se conoce en algunos casos es que estos neumáticos pueden ser reutilizados y tienen muy buenas aplicaciones, como es en el asfalto de carreteras. Se puede crear pistas de atletismo, césped sintético para canchas sintéticas y otros materiales derivados del caucho. ¿Ya? Es por esto que se decide plantear un diseño de prototipo de precorte para la obtención de fragmentos de neumáticos usados. ¿Ya? Como objetivos específicos es investigar, diseñar y simularlos. Dentro del marco teórico se investigó lo que son las características de los neumáticos, donde se destaca cuál es la composición de los neumáticos que existe. Aquí podemos ver en este gráfico que aproximadamente un 70-75% conforma el caucho, ¿ya? Y los demás son menos proporciones relativamente a los otros, ¿ya?
También tenemos como partes importantes del neumático la banda de rodadura, la cara lateral y los cinturones que tiene de acero. ¿Ya? También es necesario saber cuáles son las marcas más utilizadas en el mercado, de los cuales se destacan que existen dos formas, la forma radial y la forma diagonal, donde lo que cambia es la forma de los cinturones debajo de la banda de rodadura. También se investiga cuáles son las marcas más utilizadas, que son las que observamos aquí. ¿Ya? También podemos ver, es necesario saber cuál es la codificación de estos neumáticos. Aquí podemos observar un ejemplo. Este código que tiene aquí tiene un significado que le brinda la proporción que existe entre la banda de rodadura, la cara lateral y obviamente el tamaño del ring. ¿Ya? También dentro del marco teórico se vio lo que son los métodos de trituración. Las etapas de trituración son el desprendimiento del alambre o el aro de talón que tiene justo en los cinturones de la llanta. También se tiene la etapa de trituración, que consiste en triturar todo el neumático entero en pequeños fragmentos de aproximadamente a 1 pulgada. El granulado, en cambio, es desde 1 pulgada hasta 10 milímetros aproximadamente, y el pulverizado son menores a 10 milímetros o 400 micras. ¿Ya? También tenemos los tipos de máquinas trituradoras, donde se destacan la trituración criogénica y mecánica. La trituración criogénica consiste en triturar el neumático, en congelar el neumático con nitrógeno a muy bajas temperaturas y de esta forma pulverizarlo, pero este método es demasiado costoso. Entonces, lo más viable económicamente es realizar una trituración mecánica, en donde se realiza mediante varios ejes. El primer eje consta de un eje como tal, con cuchillas a lo largo de todo el eje, y con una pared realiza la trituración. También tenemos el de 2 ejes, que son 2 ejes invertidos, que al momento de girar trituran el neumático. Y el de 4 ejes tiene el mismo mecanismo, pero es más exclusivo para trituración fina. ¿Ya? Dentro del marco metodológico tenemos la investigación que está presente a lo largo de todo el proyecto. También tenemos el análisis QFD o casa de la calidad para la obtención de las especificaciones técnicas. También se realizó lo que es una selección de alternativas para saber cuál es la solución más óptima para este diseño. También se aplicó lo que es el DFMA, el diseño enfocado a la fabricación y manufactura, donde se considera si la materia prima existe o no en el mercado local. ¿Ya? También se tiene, y con esto se llega al diseño mecánico de la propuesta y también a sus simulaciones. ¿Ya? Dentro de los resultados se realizó el análisis QFD, que consiste en obtener los requerimientos del cliente. Bueno, estos requerimientos ya se los tuvo anteriormente con unas encuestas realizadas al grupo de investigación, ¿ya? Y lo que se hace es, estas peticiones es la voz del cliente y se compara con la voz del ingeniero mediante unas ponderaciones, donde me da como resultado los pesos, es decir, las especificaciones técnicas conforme al orden de importancia. Es decir, en este caso tuve que lo más importante para el cliente era que sea una máquina barata. ¿Ya? También se realizó la selección de alternativas. En este caso se hizo un análisis mediante diagramas de funciones, donde ingresa el neumático entero, tiene la función triturar y salen los fragmentos de neumático, dentro de los cuales se fue desglosando y se obtuvo 4 módulos. Y estos módulos son el de la entrada, que es un ingreso manual con una tolva trapezoidal, y en el módulo de control, en cambio, se tiene que debe ser un PLC con un sensor de corriente y un motor eléctrico. En el módulo 3, que es trituración, el sistema de movimiento es impulsado por una cadena con 2 ejes invertidos y con 2 cuchillas rotativas. Y en la salida se tiene que debe ser un recipiente plástico. El DFMA, en cambio, en este caso lo que se hizo fue partir de los requerimientos que ya se tenía. Por ejemplo, uno de los requerimientos, como ya les mencioné, más importante es que sea barato. También teníamos que debe tener inversión de giro, que debe ser una salida lateral. Entonces, y también tenemos de que debe ingresar un neumático a la vez y que debe ser de tamaño RIN 14. Entonces, por eso, en base a las marcas más utilizadas en el mercado,
se consideró el tamaño más grande de la llanta en este ring. Entonces, a partir de eso se fue dimensionando lo que son las cuchillas y posteriormente se realizó lo que es el sistema de corte como tal, que podemos observar ahí. Y bueno, posteriormente ya se fue realizando las tapas, cómo debe cubrir, porque también debe ser una máquina segura. Y también se pudo diseñar ya la estructura que debe soportar este sistema de corte. Inicialmente se pretendía que ocupe el menos espacio, es por eso que tenía este diseño. Pero debido a la existencia en el mercado local, no se pudo utilizar esa forma porque el motor es muy grande por la potencia que se requiere. Entonces se decidió cambiar a esta forma de la estructura, donde el motor queda cubierto por unas tapas y es inclusive más seguro para que el operario no tenga accidentes. ¿Ya? Posterior a esto también se realizó el diseño de las tolvas que podemos observar aquí. ¿Ya? Dentro del diseño mecánico de la propuesta se investigó cuál es el torque requerido para la trituración, pero en este caso tuvimos inconvenientes porque existían muchos datos dispersos, es decir, en unas fuentes nos decían que eran 5 newtons y en otras fuentes nos decían que eran 22.000 newtons. Entonces, por eso decidimos hacer un ensayo que consistía de una gata hidráulica que podemos observar aquí con un manómetro incorporado a un punzón, que lo que realizaba era, al momento de ser accionado por la gata, se perforaba y con esto medíamos la presión. Posteriormente aplicábamos presión es igual a fuerza sobre área y así es como obtuvimos la fuerza de 2.660 newtons para las llantas RIN 14. Ya posteriormente a esto se calculó el torque y se obtuvo que es necesario un torque de 6.916 Nm. Pero ¿qué pasa? Que este torque es demasiado alto porque yo iba a necesitar una potencia de 30 kilowatts. Entonces lo que se hizo fue utilizar una disposición en B para disminuir el número de contacto de las cuchillas, porque para este torque se asumió que todas las cuchillas están en contacto. En cambio, al utilizar la disposición en B al desfasar los 20 grados las cuchillas, entonces se obtiene que tiene tres cuchillas en contacto en cada eje. Entonces se obtiene un torque de 1.596, disminuyendo aproximadamente un 75% de este torque ya mencionado, y como tal una potencia de 10 kilowatts. ¿Ya? Con este dato nosotros ya podemos realizar el diseño del eje de transmisión. Primero se analizó cuáles son todos los elementos que están en contacto con este sistema de trituración. ¿Ya? Entonces, como ya les mencioné, está 3 cuchillas en contacto, también están las chumaceras que permiten el movimiento, también se tiene lo que es la catarina, igual que realiza la transmisión de movimiento desde el motor hacia el eje, y la rueda dentada, en cambio, el movimiento de eje a eje. ¿Ya? Aquí, posteriormente a esto, se hizo un diagrama de cuerpo libre, se analizó en 2 planos y luego se obtuvo el análisis del diagrama de cuerpo libre resuelto. ¿Ya? Cabe recalcar que para realizar el análisis de la catarina y del piñón se consultó obviamente la existencia de estos materiales en el mercado local, es decir, si existía o no lo que yo me estaba planteando. Es por eso que se obtuvo para la catarina una de doble hilera. ¿Ya? Bueno, con esto también es necesario realizar lo que es el análisis de elementos finitos. Como tal, para lo que es la rueda dentada, se realizó la simulación del diente que está en contacto, porque está sometido a flexión, como se menciona en el libro de Casillas, donde se obtuvo un error de aproximadamente 3.5%, ¿ya? Entre los datos calculados y entre los datos simulados. Para la simulación del eje de transmisión, de igual forma, en este caso, vuelta se consideró los puntos A y B, que son donde están las chumaceras, se colocó geometría fija, en cada punto donde están las cuchillas se ubicó la fuerza necesaria para triturar el neumático, los 2.660, y igualmente las reacciones que se obtuvo en el punto del engrane y también en el punto de la catarina. Aquí en el punto de la catarina cabe recalcar que también está incluido el torque que se produce. De igual forma, aquí el momento que se produce al mover la fuerza de las cuchillas, donde se obtuvo que para el análisis del factor de seguridad
un error de aproximadamente 4.3%. De igual forma, para el esfuerzo, en cambio, tenemos un error de 3.6%. ¿Ya? De igual forma, se consideró la tapa frontal. ¿Por qué? Porque nuestro momento máximo está ubicado en una de las chumaceras. Entonces, es necesario analizar si la tapa me va o no me va a resistir toda esta fuerza que va a estar presente aquí. Es por eso que se decide simular también esta parte. Ya aquí estos puntos que vemos aquí son los pernos de sujeción que tiene a la estructura. ¿Ya? Y también estas reacciones que podemos observar aquí, en cambio, son las reacciones trasladadas que se producen en el eje. ¿Ya? De igual forma, en un eje, digamos, esta fuerza es positiva, en cambio en la de acá es negativa, las dos se compensan. Para lo que es la simulación de la estructura, en cambio, se realizó la simulación, ¿ya? Y las condiciones que se consideró aquí, en cambio, se puso inamovible en las patas, ¿ya? Porque la máquina está anclada al piso mediante tornillos, ¿ya? Aparte de esto, también se consideró el peso al que está sometida en la parte de arriba, que es todo el sistema de corte, y en la parte de abajo, que sería todo el sistema de transmisión de movimiento. Y donde se obtuvo el factor de seguridad de 2.5 y un tubo de 75 por 75 por 3, un tubo cuadrado. ¿Ya? De igual forma, también se hizo el análisis de elementos finitos para la cuchilla, pero en este caso queríamos investigar un poquito más y también hacerlo de forma dinámica para saber si los datos convergen. En este caso se realizó una simulación estática en la cuchilla, donde se colocó la fuerza requerida para la trituración en este punto y geometría fija aquí en el eje, ¿ya? En donde se obtuvo un factor de seguridad de 17.5 que se considera fiable, ¿ya? Y de igual forma, también se analizó la deformación que existe y en este caso existe una deformación de 0.00494, ¿ya? Para la simulación dinámica, esta simulación se realizó en el programa ANSYS, en donde se tuvo varias consideraciones, ¿ya? En este caso, lo primero que se hizo fue aplicar el material de cada elemento. Por ejemplo, para las cuchillas se decidió utilizar un IC01 o un Böhler K460 debido a la dureza que posee, y la probeta se utilizó como un caucho vulcanizado. Además de esto, también se colocó como condición inicial que esta velocidad de cada cuchilla es de 32 revoluciones por minuto y son invertidas, ¿no? Se sabe que debe girar inversamente, entonces para acá es positivo, digamos para acá negativo, por decirlo así, ¿ya? También entonces se consideró también un mallado por defecto. ¿Por qué? Porque este mallado nos permite que en los puntos donde, digamos, hay mayor concentración de esfuerzos, en esos puntos el mallado me hace más pequeño, por eso se puso un mallado por defecto. Además de esto, se consideró también el tiempo de simulación. En este caso se puso un tiempo de aproximadamente 0,5 segundos. ¿Por qué? Porque este tiempo influye muchísimo en el costo computacional de la simulación. Es decir, me demoré aproximadamente, esta simulación tomó aproximadamente 8 horas en realizarse, ¿ya? Pero entonces, y solo con el tiempo de 0,5 segundos. Ahora, si yo incrementaba este tiempo, inclusive iba a demorarse mucho más, se podía demorar hasta una semana o el tiempo que requiera el programa, ¿no? Ya, aparte de esto, también se consideró lo que es la aceleración de la gravedad, ya. También se puso un desplazamiento remoto, un desplazamiento en las cuchillas. ¿Por qué? Porque al aplicar aceleración por la gravedad, lo que realiza es que se aplica a todos los cuerpos. En cambio, yo le puse esta opción porque prácticamente si no quiero que se me caiga, debo tener todo mi sistema de corte, pero es demasiada grande, podríamos decir. Si cada cuchilla mide aproximadamente 200 milímetros cada una y ya se demoró 8 horas, entonces si yo voy a poner todo mi sistema de corte, obviamente se me va a demorar muchísimo más. Entonces es por esto que se puso la restricción, se puso el desplazamiento angular de las dos cuchillas, ¿ya? También se puso un desplazamiento de la probeta de 50 milímetros
porque si no, la probeta rebotaba y se iba como que al infinito, ¿ya? Entonces, por esto que también se necesitó poner este desplazamiento. Entonces, los resultados que obtuvimos en esto es que el esfuerzo necesario para triturar esta probeta fue de aproximadamente 2.03 megapascales, ¿ya? En cambio, también se tuvo una deformación en la cuchilla, donde me dice que es 0.00494, ¿ya? Entonces, con esto también nosotros realizamos lo que es la selección de los elementos de control, donde se realiza un diagrama Grapset y unos planos eléctricos, tomando en cuenta que debe ser una máquina segura, porque el programa solo se activa si es que se tiene las tolvas en posición y se enciende en un funcionamiento normal. Si es que me detecta un atascamiento, me realiza una inversión de giro, pasa un tiempo y luego me vuelve a un funcionamiento normal, ¿ya? Entonces, este es el diseño CAD de la propuesta, que podemos observar aquí con su respectivo sistema de corte, la estructura, el sistema de transmisión y todas las demás que podemos observar. Muy bien, las conclusiones que tenemos aquí es que se tiene que la fuerza necesaria para triturar un neumático es los 2660 y el material ideal es un IC01. ¿Ya? También se tiene que es necesario un ángulo de desviación de 20 grados para lograr disminuir la potencia, ¿ya? Y con esto se disminuyó el torque en aproximadamente 76,92%, ¿ya? Con esta metodología también y con el análisis de costos que se realizó, se tiene que el costo de la máquina es de aproximadamente $13,000, pero este valor es mayor a la oferta del mercado, ¿ya? También se tiene que en la simulación el error máximo que se tuvo es de 3,5% para el factor de seguridad y se considera una máquina segura y fiable. De igual manera, para la deformación de la cuchilla se tiene que 0,2% aproximadamente, ¿no? ¿Ya? También tenemos que el esfuerzo necesario para triturar un neumático según el ensayo que hicimos fue de 13 megapascales, pero en simulación nos salió que era de 2,04 megapascales. Esto se debe a que en la simulación se utilizó caucho vulcanizado y obviamente en la vida real, en el ensayo que hicimos, se ve y se notó que en todas las probetas que realizamos existe la presencia de los cinturones de metal en la banda de rodadura, y no solo en la banda de rodadura, sino también en la cara lateral. Es por esto que los valores difieren. En cambio, en el ANSYS lo que se utilizó fue el valor de caucho vulcanizado. Por esto es que estos valores difieren. Ya, las recomendaciones que yo puedo realizar es que se realice una investigación del desgaste en las cuchillas para poder yo tal vez realizar tratamientos térmicos a este material y lograr disminuir el costo del material IC01 y por tanto una máquina un poco más económica, ¿ya? También recomiendo realizar protocolos de pruebas para diferentes ángulos de la cuchilla. Por ejemplo, en este caso utilizamos nosotros 20 grados y entonces esto es para que nosotros podamos tal vez utilizar un eje octogonal o un eje cuadrado, ¿ya? Y ver si es que igual siguen las cuchillas en contacto, 3 o disminuyen el número de cuchillas y por tanto la potencia disminuye, ¿ya? También se sugiere aplicar ingeniería inversa a una máquina importada, porque prácticamente una máquina importada cuesta aproximadamente $8,000. Perdón, una máquina, el precio de una máquina en otro país, ¿no? A esto hay que incluirle también el valor de importación, ¿ya? También lo que recomiendo es hacer un estudio más profundo de los neumáticos. ¿Por qué? Porque aquí se vio que todas las partes que componen el neumático, y no solamente realizar un ensayo de compresión y tracción, sino también un ensayo de desgarre del neumático, y con esto lograr tal vez disminuir la fuerza necesaria para la trituración. Bueno, pues muchas gracias por su atención y quedo atenta a cualquier duda o pregunta que ustedes tengan. ¿Aló? Bien, agradecemos la exposición de Lili Morales, el ingeniero Víctor Erazo, con su proyecto de investigación. Vamos a dar paso a las preguntas.
Por favor, si pueden ir levantando las manos, ya que tenemos tiempo para poder realizarlas. Damos el paso, por favor, para Marcos y Axia. Excelente la presentación. Una pregunta que hace respecto a la prueba que hiciste para romper el neumático. ¿Qué forma tenía de esto? Inge, disculpe, me llegó un poco distorsionado la voz. ¿Será que me puede repetir la pregunta, por favor? Claro. ¿Qué forma tenía la punta del punzón con el que hicieron las pruebas de rotura del neumático? ¿Qué prueba haría con ese? Forma tenía ¿qué forma tenía? Sí, Inge, disculpe, sí. que mi internet está un poquito malo, qué pena. Marco, está cortando la voz, no sé si puedes redactarle la pregunta en el chat porque no se le está entendiendo. Inge, disculpe, la pregunta era ¿qué forma tenía el punzón? Sí. Ya, Inge, sí le comprendo. Inge, el punzón era un punzón de HSS de 10 milímetros. Era un punzón redondo. Era de un acero de herramientas que ya estaba prácticamente desechada de los laboratorios. Entonces nosotros le esmerilamos esto y con eso tuvimos una punta redonda y con eso fue que se hizo el desgarre, porque lo que se pretendía era hacer como una especie de desgarre, porque prácticamente si nosotros analizamos en una máquina, lo que no se realiza exactamente tal vez un ensayo, no como un ensayo de tracción o de compresión como tal, lo que se realiza es una trituración. Entonces, por esto que pretendimos hacer como una especie de desgarre. Y el desgarre era como la forma redonda del punzón. Así lo hicimos. Y calculamos con el área de la forma que tenía igual, de la llanta. ¿Me escuchas bien? No, Inge, no llega bonito la voz. En el chat. Sí, hasta que escribas en el chat vamos a dar paso a la pregunta a Curi Terán, por favor. ¿Aló? Sí, ya. Buenos días. Disculpa, la pregunta es que, según el estudio que hiciste, se decía que primero intentaban hacer con un solo eje, después resultó un poco más, más efectivo el de 2 ejes y por eso lo implementaron así. Tal vez lo hicieron, hicieron el intento o calcularon con los 4 ejes para ver cómo les resultaba o cómo les resultaría para el uso del motor también. Sí, compañero, tal vez. Sí te comprendí tu pregunta, verás. En este caso, yo hablé de un eje en el marco teórico, pero también hablé de en la selección de alternativas, que mi alternativa más adecuada es de 2 ejes, para mi caso, obviamente, porque mi máquina es prácticamente donde ingresa toda la llanta y yo tengo que obtener fragmentos de neumáticos. Entonces, ya la teoría a mí me da, y no una fuente, sino varias fuentes, la mayoría de máquinas comerciales son así, que para una trituración gruesa y un gran torque, una gran potencia, se recomienda utilizar 2 ejes. Obviamente hay un proceso antes y después de este, ¿no? El proceso de antes es la extracción del aro de talón y el proceso después de este es la trituración fina. Sí, entonces mi compañera en la trituración fina sí realizó el estudio y el análisis cómo se obtiene la granulometría conforme a esta cantidad de ejes. Ya, espero haber respondido tu pregunta, o si tienes otra duda, con gusto te ayudo. Lo último solamente no lo escuché, se me recortó a mí, creo que es mi internet, pero ya. ¿Puedo repetirme solo lo último? Sí, verás, te comento.
Ya la teoría nos dice a nosotros que para una trituración gruesa o para cosas que requieren gran potencia de trituración, debe utilizarse 2 ejes, ¿ya? En cambio, para obtener una granulometría más fina, se utilizan los 4 ejes. Ya la teoría nos da esto y no nos da una fuente, sino nos da varias fuentes. Uy, creo que se nos fue. Bien, agradecemos a Curiterán por su pregunta. Ingeniero Erazo, creo que iba a proceder al comentario del doctor Ciaxi. Sí, Marco, buenos días. En el chat usted nos manifiesta, dice, tal vez si el punzón tuviese la forma de la punta de la cuchilla, obtendrían una carga más realista. Sí, verá, déjeme comentarle, tal vez Lili se puso un poquito nerviosa o no supo explicarse bien en esa parte. La cuchilla es redonda, es cilíndrica, ¿sí? La cuchilla es cilíndrica. No obstante, así en la punta, cuando Lili dijo la esmerilamos, lo que quiso decir es que la afilamos, ¿sí? La afilamos con los 12 grados que tiene que tener el ángulo de incidencia del punzón, ¿ya? Todo esto porque el momento que nosotros empezamos a analizar otros estudios, todos se basaban en el estudio del desgarre del caucho del neumático. Pero, ¿cómo hacen ellos el ensayo de desgarre? Hacen una probeta que es rectangular, a la cual hacen una muesca y simplemente después la traccionan. Pero eso no sucede en la máquina. En la máquina, cuando la llanta, digámoslo así, se incrusta en la cuchilla de la máquina lo que hace es primero perforarla. Entonces, prácticamente el ensayo fue ese, realizar una perforación. Ahí nosotros obtuvimos los valores que Lili nos comentaba. Es por eso que nosotros sí consideramos que en ese caso la carga es más realista a los estudios que anteriormente se habían realizado. Obviamente, deberíamos ampliarlo mucho más porque lo que hicimos fue hacerlo de una manera análoga y la disposición de la herramienta de HSS era redonda. Lo que sí deberíamos tratar de hacer es con una cuchilla rectangular que se asemeje mucho más a la forma propuesta. Pero es que en ese entonces tampoco sabíamos la forma que debería tener la cuchilla. Entonces fue lo más acertado. No sé si con eso le respondimos a la inquietud. Muchas gracias, Víctor. Claro. Gracias, Lili. Gracias. ¿Alguien más otra pregunta? Damos el paso a Diego Ortiz, por favor. Hola Lili, ¿cómo te va? Inge, buenas. Saludos, Víctor. Bueno, una pregunta. Cuando tú hablas sobre los costos de la máquina con relación a los costos de una máquina importada, obviamente imagino que tú consideraste puesta en el exterior, cuánto cuesta y aquí directamente en el país. Bueno, faltaría hacer la internación porque muchos de los elementos no existen. Pero bueno, ¿cómo tú le ves a la máquina diseñada tuya en comparación a una máquina importada? Porque no le veo tanto problema el precio, sino ahora le veo es cómo tú le puedes vender tu máquina, porque es un diseño propio, algo del país, y tenemos que tener confianza, decir, bueno, mi máquina sí es mejor que esa que puede comprar usted a 13,000, pero si usted le importa prácticamente le sale a menor costo. Yo creo que si le pondrías a tu máquina comprando los materiales sin haber importado en el extranjero, te saldría a precios competitivos. O sea, lamentablemente, tú compras un motor que ya está internado y tiene más o menos un arancel, llega aproximadamente, de lo que se ha podido ver, a un 80 a 100% del costo de lo que te cuesta en el exterior. Entonces, esos puntos, ¿cómo tú me quieres vender ahora la máquina? Ya, Inge. Uy, es una pregunta bastante complicada, le comento, porque prácticamente
recordemos que dentro de mis requerimientos del cliente, yo obtuve que se me decía que la máquina debe ingresar un neumático a la vez. Es por eso que pedíamos inclusive la capacidad y se decía que debe ser una capacidad de 100 kilogramos hora. Pero ¿qué pasa? Que en el mercado la capacidad es de 1 tonelada por hora, ¿ya? Y obviamente cabe recalcar, ¿no?, que este tipo de maquinarias que la venden, el precio que usted puede consultarlo en internet, en Alibaba va a encontrar que es de aproximadamente $8,000, ¿ya? Entonces, pero como tal, venderla, chuta, ¿qué le puedo decir, Inge? Aparte, no puede triturar solo neumáticos, sino podría triturar más cosas, pero este es el sentido, que en realidad para neumáticos como tal es bastante complicado y por eso recomiendo mucho hacer un estudio un poco más profundo y más amplio donde se pueda tal vez investigar qué es lo que les hace tan especiales a este tipo de máquinas. Porque sepa usted también que comúnmente las máquinas trituradoras que se venden en el mercado no son solo trituradoras de neumáticos, son trituradoras de metal. Esas son las que le ofrecen, ¿ya? Y obviamente lo más barato es un poquito más barata mi máquina, pero si yo me pongo a competir con la capacidad que me venden ellos, es diferente. ¿Y por qué? Porque prácticamente en este país no se realiza digamos, no somos productores, por ejemplo, del motor. Yo tuve la novedad y me sorprendí demasiado porque el motor junto con la caja era aproximadamente de un precio cercano a los $3,000 y había unas que me dieron las cotizaciones inclusive en $5,000. Entonces es un precio, digámoslo, bastante exagerado solamente para el motor, sin considerar las demás partes de la máquina. Es debido a la gran potencia que se requiere para triturar neumáticos. Digamos, yo sí le puedo ofrecer y le puedo vender. Tal vez si digo, este me sirve para triturar de hasta esta fuerza que se requiere. Entonces, como tal, yo creo que no es viable. Es mejor comprar una máquina por la capacidad que ya me dicen que existe en el mercado. A ver, Lili, ahí le voy a indicar un tip adicional. Es verdad de que yo puedo conseguir una máquina y eso nos hace repensar a la ingeniería. De todas las experiencias y que estamos trabajando en esto con los compañeros de varios proyectos, he llegado yo siempre a tomar en consideración de que nuestro mercado ecuatoriano es pequeño. Es verdad que yo puedo comprarme de pronto una máquina de 1 tonelada, hora, ojo, 1 tonelada es algo pero terrible, pero el costo de energía va a ser altísimo. Entonces ahí ya salgo del análisis económico normal que se hace. Entonces, comparar desde cuenta una producción pequeña con relación a una producción grande. Entonces, estas dos diferencias hacen el costo de la energía, que puede ser muy alto arrancar un sistema de producción de 1 tonelada a de pronto que yo tenga un requerimiento, por ejemplo, ¿de qué se me ocurre? De 1/4 de tonelada, ¿no? Entonces, ya sopesa el costo de la energía de arranque del funcionamiento. La una va a ser más eficiente, la pequeña, porque puede estar para nuestro caso como Ecuador, voy a hablar, y como Ibarra, ¿no? Prácticamente nuestra máquina puede estar funcionando, ser funcional. ¿Por qué? Porque va a tener usted unas 8 horas de funcionamiento. En cambio, de pronto en la máquina de 1 tonelada usted puede hacer un arranque y necesita de pronto solo, a lo mucho de pronto, 1 hora de un trabajador. ¿Y qué le hace usted al resto? Entonces, me gustaría de que siempre, o sea, ya nos hace pensar, o sea, para que vean chicos, Lili, que ya la ingeniería nuestra en el Ecuador cambia a los paradigmas o las recetas que nos dan en la parte extranjera. Esas son las experiencias más o menos que debemos cuantificar también, no desalentarnos por el precio, sino que, claro, no, siempre nos estuvimos metido el costo porque todo el mundo le dice cuánto vale esto y cuánto vale su máquina, la una tiene más producción. No, entonces le hacemos a un lado a la producción nacional. No, hay que hacer ya este otro análisis de funcionalidad de horas de operación de la máquina, entonces inducir a otros factores complementarios. Yo me quedo satisfecho del trabajo que se ha hecho, o sea, Víctor, ustedes del equipo de trabajo, ¿sí? De pronto, bueno, hay que seguir viendo si
se quiere en este tema, o sea, impulsar, porque lo que mi mente o mi criterio en sí para esta investigación cuando se le arrancó es de que tiene que ser de pequeño tamaño para que dé trabajo a poca, digamos, a un grupo pequeño, a una que se dedica al reciclaje, ¿no? Entonces, y obviamente sí vamos a tener, creo que contribuir para el sistema, para el ambiente, para la sustentabilidad y sostenibilidad del ambiente. Entonces, sí, yo estoy muy satisfecho. Felicitaciones, Víctor, Lili, a los compañeros que han ido trabajando en este tema. Obviamente, los recursos económicos, igual que Marco hablaba, o sea, la experimentación en el Ecuador prácticamente todavía no tenemos unas buenas guías, ¿no? Ratos le ven a la investigación como un gasto, no como una inversión. Y ratos en esto hay que invertir para tener solución. Póngase que en este caso nosotros demos una solución solo a la provincia de Imbabura y tengamos ya libre de neumáticos. En Quito está llenita esa bodega de neumáticos, nadie quiere hacer nada. Todo el mundo nos critica porque dice es un costo muy alto, pero a la vez no vemos al futuro. Y ustedes como jóvenes son los que van a jugar un rol importante en salvar el planeta y tener un mejor ritmo de vida. Muchas gracias y felicitaciones. Continuamos con la pregunta de Lenin Guerra, por favor. Muy buenos días. Mi siguiente pregunta es, ¿qué posibilidad puede que en esta misma máquina se pueda graduar el tamaño de las llantas? O sea, en sí, es que mi idea es que la máquina sea de una forma compleja en la cual usted podría graduar el tamaño ahí mismo, en el cual puede aumentar o puede disminuir el tamaño del granulado, lo cual eso tendría muchos efectos en lo cual es respecto a producción y el uso posterior que se va a tener a nuestra materia. Eso es. Ya verás. En este aspecto, nosotros trabajamos con unas especificaciones técnicas del diseño. Cuando tú inicias un proyecto, lo que haces es tú como ingeniero quedas con el cliente y llegan a un convenio, una especie de contrato, podríamos decirlo así, donde el cliente te dice, yo necesito tal cosa, ¿ya? Entonces se debe respetar las decisiones del cliente para tú poder obtener su satisfacción como tal, ¿ya? En este caso, a mí me dieron ya como dato, se podría decir así, que debe ser una máquina para tamaño RIN 14, que debe tener el ingreso para un neumático a la vez, que debe ser una salida lateral. Son cosas que el cliente lo prefiere así, pero si hablamos de hacer un cambio como tal, yo la diseñé la máquina para esos requerimientos, ¿ya? En cambio, si los requerimientos del cliente hubiesen sido diferentes, tal vez que se pueda variar, ahí se hubiese tomado otro tipo de consideraciones, pero para acotar también a lo que tú dijiste, como ya mencioné en la parte de marco teórico, se quiere llegar a obtener tamaños de neumático, fragmentos de neumático de aproximadamente 1 pulgada. Entonces, con eso yo me tracé el tamaño de la cuchilla, ¿ya? Lo que podría, y aparte de esto, ¿no? Considera también que está todo el eje, es una cuchilla, un separador, una cuchilla, un separador, una cuchilla, un separador, y ahí es como van encajando. Y el separador como tal también te ayuda a triturar el neumático. Y aparte de eso, en los costados del sistema de corte, tienes la parte lateral, que cuando realiza la inversión de giro, te tritura también el neumático. Entonces, si tú quieres cambiar el tamaño de granulometría como tal, tendrías que cambiar todo este sistema. Entonces, por eso te digo que en este caso no se podría. Ahora, lo que sí se puede es, digamos, llegar a obtener un sistema de exclusivamente solo un tamaño o de un rango más cercano, porque en mi caso me dijeron solo necesito fragmentos de neumático, que se pretendía triturar el neumático como tal, porque va a haber un proceso después. Ya, en este caso se puede poner un sistema de criba, un sistema de cernido en la parte de abajo de las cuchillas, pero para eso se tendría que diseñar también de una forma un poquito diferente. Tengo entendido que en el proceso de trituración fina sí se realizó este sistema de cribado porque se tenía igual unos requerimientos específicos para tal tamaño. Sí, espero haber podido responder tu pregunta y si no, pues para tratar de aclarártela.
No sé si Sí. me permiten una aclaración, compañeros. Estaba leyendo algunas preguntas. Por ejemplo, Dani dice, pero con un banco de capacitores se puede solucionar este problema tranquilamente. Bueno, de paso le hago una aclaración de que para este caso es una máquina pequeña, ¿no? Entonces, el problema que se utiliza a nivel de las empresas del banco de capacitores es para hacer corrección de factores de potencia que tienen las empresas eléctricas por penalización. En cambio, para una máquina pequeña, o sea, no se requiere, o sea, este banco de capacitores se lo utiliza en grandes tamaños. Por ejemplo, ustedes tienen ahí al lado de la empresa, le tienen a Antonio Vázquez, que tiene un gran tamaño de tornos y etcétera. También tiene la fundidora. Entonces, cuando empieza a trabajar él por la noche, con toda la maquinaria, entonces consume bastante factor de potencia. Entonces ahí es penalizado él. Entonces lo que hace es controlar con un banco de capacitores. Pero hay que hacer un balance energético, pero de la experiencia que tengo es para gran tamaño de empresas. Para pequeñas no se requiere y no tiene un efecto en el costo de mayor importancia. Eso, una aclaración que estaba viendo directamente en el chat en las preguntitas. Ya, con respecto al tema, creo que la disertación del ingeniero Diego Ortiz ha causado bastante revuelo, ¿no? Que, por ejemplo, el compañero Carlos nos dice, creo que algo de la propuesta da valor que la máquina tenga, que el diseño de la compañera sería el tema de mantenimiento y repuestos, ya que se unió el DFMA para que el diseño sea algo bueno y es algo de recalcar. Bueno, verán, tal como había mencionado Lili y los que ya tuvieron la oportunidad de tener clases conmigo, yo siempre digo que el diseño es un proceso. Sí, el diseño es un proceso. El diseño va mucho más allá del dibujo. Es más, existe un libro que se les recomiendo del autor Jorge Frascara que dice cuál es ese proceso de diseño, cómo se debe enseñar ese diseño en las escuelas de ingeniería. Ya, si el requisito del cliente, había sido el tema del costo, ¿no es cierto? Usted debería hacer el diseño y el análisis de costo para poder, ¿no es cierto? Para poder decirle cuánto va a costar su máquina al cliente y darle una alternativa de solución. Y eso es ética, de lo que vamos a hablar hoy, de lo que vamos a recibir la charla hoy en la tarde, ¿no? De lo que vamos a recibir en la charla hoy en la tarde. Porque si yo compro una máquina, ¿no es cierto? Yo compro una máquina, no va a ser para producir, ¿no es cierto? Simplemente los 40 kilogramos hora que me había impuesto. Sí, yo precisamente estoy mirando el artículo científico que habíamos publicado y encontramos una máquina que vale $6,000, $14,000 puesta en Ecuador con todo impuestos, incluye transportación, incluye impuestos, ¿no es cierto? Con una capacidad de 300 kilogramos hora, con dos motores, ¿no es cierto? Con dos motores que equivalen a 30 kilovatios y ojo, este estudio fue hecho para llantas de RIN 14. Si usted toma en cuenta, con esta máquina podría ampliar mucho más su rango de productos hacia RIN 15 e inclusive RIN 16. Entonces, efectivamente, tal cual dijo el ingeniero Ortiz, tendríamos que hacer un análisis de costos y ver si nos resulta más importar o construir. Haciendo referencia a lo que dijo Carlos, el mantenimiento lo podemos hacer aquí. Y si los costos de importación de materias primas, tales como rodamientos, motores, aceros, ¿sí? Porque una cosa es que yo tenga que importar un motor, pero el motor no lo es todo. Estamos hablando de que el acero D01 solamente existe en un solo proveedor y tiene un costo exagerado. Es decir, no tenemos una amplia gama de materiales que nos permita reducir los costos. Es por nuestro tamaño de mercado. Entonces, ahí yo tengo que tomar la decisión. Si en realidad le recomiendo a mi cliente, le digo, construyámosle, hagámosle. O simplemente le digo, mire, le resulta mejor la importación, ¿no es cierto? Y usted no pierde un cliente y gana un amigo.
Víctor y compañeros, o sea, también, por ejemplo, en este caso, solo analizando la parte del mercado colombiano, que está calado. Tenemos una gran desventaja en algunos casos, como dice Víctor, o sea, los costos son altísimos. Le voy a dar así con datos reales. Necesitaba un rodamiento de rodillos, el diámetro interno es de 110 a 85 milímetros, más o menos. Entonces, aquí en el mercado, en Ibimar, más o menos costaba alrededor de los $1,600 en SKF. Ya. Si me enviaba a traer y me iba yo, o sea, me enviaban desde Cali, me dejaban en Ipiales, prácticamente el mismo rodamiento me costaba prácticamente a $900. Entonces, vean esa diferencia, inclusive ganándome yo $100 para ir en el carro y ir a traer, o sea, como tipo taxista. Vean más o menos la diferencia, y usted sigue sumando, es bastante difícil competir en algunas cosas, o sea, por más de que hagamos nosotros algo igual o puede ser algo mejor. Entonces, un poco esto nos da la idea, compañeros, de que lo que pensamos también, lo que queremos hacer, mejor dicho, como ingeniería, es buscar muchas alternativas. Entonces, antes de ponernos a diseñar ratos, o sea, debemos también un poco analizar cómo está en el mercado. De pronto puede entrar con nexos con Colombia, o sea, no necesariamente es todo comprar, sino puede entrar en un nexo, comprar una máquina pequeña en Colombia, hacerlo una máquina pequeña en Colombia, ver qué es lo que me resulta más fácil aquí, me involucro en el proceso como ingeniero en toda esta maquinaria y prácticamente lograría ahorrar. O sea, de pronto podría quitar mano de obra en cuanto al proceso de metalmecánica, pero ¿qué me interesa? De pronto estoy ganando, ¿qué? Unas 6 plazas de trabajo para poder reciclar, por un lado, y también su impacto ambiental, o sea, que van a tener un mayor impacto que de pronto estarnos peleando con ingenieros de aquí y decir cuál es más barato y cuál es, es más costoso. Entonces, eso también, o sea, nos está haciendo repensar en estos proyectos de investigación. No todo es un éxito, pero lo principal es de que estamos dando los primeros pasos. Es decir, despertar. Queremos decir, vean chicos, ustedes tienen mucha capacidad. Y por eso al final en los trabajos, siempre la pregunta que nosotros les hacemos en las defensas de los proyectos, ¿cuál es la diferencia que tiene tu máquina con lo que hay en el mercado nacional e internacional? Algo le hemos puesto nuestro valor agregado y ese es el despertar. No todo es perfección, pero los primeros pasos creo que lo hemos dado. Ánimo chicos, la ingeniería es el ingenio, pero siempre, como decimos, hay que actuar con ética en todos estos procesos. Y por eso es la charla de tarde, un poquito me adelanto, sobre ética en la ingeniería, que es un tema muy importante, que se está trabajando ya mucho a nivel de Colombia, queremos implementar como carrera con los nexos que tenemos, y también pues irrumpir en otros campos también muy importantes. También hace un rato hemos logrado hacer un nexo con la Universidad del Instituto Tecnológico de Monterrey. Un amigo pues que está cursando su doctorado va a incentivarnos a nosotros, o sea, para que vean la mecatrónica cómo se puede ir cambiando. La importancia de la mecatrónica en el campo automotriz. O sea, y el mecatrónico, esa es la ventaja. Es la ventaja que puede moverse en diferentes campos, en diferentes sectores industriales. Solo tiene que tener usted esa imaginación, ese ánimo para seguir viviendo. Creo que las crisis, si nos quejamos y nos sentamos y decir, no tengo dinero, ahora de qué como, ahora qué hago, no. Tenemos que ensuciarnos las manos, pero eso sí, con ética las puertas se nos abren. Gracias, compañeros. Agradecemos. No se escucha, Cosme. Suban el volumen, por favor. Agradecemos a los expositores que nos han ayudado en esta mañana con esta excelente exposición. Invitarles para el día de hoy a las 15 horas se realizará el track número 2 con la charla de la ética en la ingeniería y pues como ya nos ha anunciado el coordinador de la carrera, con un ítem sorpresa, el conversatorio de la aplicación de la mecatrónica en la
en la parte automotriz. Entonces, todos invitados para que nos acompañen. Muchas gracias por acompañarnos en el track número 1 dentro del webinar Ingeniería FICA 2020 en la sección de Ingeniería Mecatrónica. Un placer haber compartido esta mañana con todos ustedes. Muchas gracias a todos y les esperamos tarde a los expositores, a nuestro guía también, a Cosme, por esa preparación del evento y a todo el equipo que está atrás, que ha organizado este evento. Muchas gracias, Lili. Así que a solo le esperamos nomás ya para la graduación y a que festeje bien Víctor también. Un gusto, hasta luego. Hasta luego, Inge.